Bueno, vamos a comenzar con la descripción del grupo 17. El grupo 17 está integrado por los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato. En general, podemos decir que los elementos que conforman el grupo 17 no son metálicos, es decir, esa es la característica general, aunque algunos de ellos, como por ejemplo el astato y el yodo, tienen algún indicio metálico, de carácter metálico. El yodo presenta un aspecto metálico y bajo ciertas condiciones da lugar a cationes monovalentes. A presiones elevadas también el yodo puede conducir la corriente eléctrica. De todas maneras, vamos a considerar en términos generales que todos los elementos de este grupo son no metales. Esta es una tabla que condensa de algún modo las propiedades y que de los elementos de este grupo, y que uno puede acudir para ver una especie de resumen, ¿sí? Aquí tenemos los símbolos de cada elemento, su número atómico, los electrones de valencia, los estados de oxidación más importantes en todos ellos. El radio atómico, como ven, como siempre, el radio atómico en el grupo aumenta al aumentar el número atómico, o sea, al bajar en el grupo, el radio atómico aumenta, y esto es porque estamos agregando, como habíamos dicho, electrones en niveles superiores, ya que la otra variable, es decir, la carga nuclear efectiva, no influye prácticamente al descender en un grupo, permanece prácticamente constante. O sea, sí en un periodo sí es importante la carga nuclear efectiva, porque estamos agregando electrones siempre al mismo nivel y la carga nuclear efectiva aumenta. Si no, ustedes propónganse y hagan un ejercicio. Por ejemplo, calculen la carga nuclear efectiva entre sodio, para el sodio y para el cloro, ¿sí? Que pertenecen ambos al periodo 3, y van a ver que hay una gran diferencia, ¿sí? Y los electrones se agregan al mismo nivel porque estamos en el periodo 3, mientras que si yo calculo la diferencia de carga nuclear efectiva entre el flúor y el astato, por supuesto que voy a encontrar una diferencia de carga nuclear efectiva, pero esa diferencia es muy pequeña. Como pueden ver, aquí está calculada por las reglas de Slater directamente, y va de 5,20 a 7,60, ¿sí? Que en realidad es muy chico si lo comparamos con la variación que hay en un periodo, ¿sí? Porque sería 7,60 menos 5,20 dividido 5,20, esto sería un 46% de diferencia. Ustedes van a ver que la diferencia de carga nuclear efectiva en un periodo es mucho mayor. Bueno, también se ve en la tabla reflejada las reacciones que tienen los elementos del grupo 17 con hidrógeno, con halógenos, en compuestos que se llaman interhalogenados y de los que no vamos a detenernos a discutir. Reacción con oxígenos y algunos óxidos, y las características ácido-base de cada elemento. El flúor, el cloro, van desde un comportamiento de ácido fuerte hasta un comportamiento de ácido débil para el caso del yodo. Vamos a comenzar con el flúor y vamos a decir que el flúor se puede obtener por electrólisis. Fue aislado en 1886. Es un elemento muy reactivo
y se obtiene por electrólisis del fluoruro de potasio fundido en una mezcla con ácido fluorhídrico a menos 50 grados centígrados. En esa electrólisis se obtiene, por supuesto, hidrógeno y flúor gaseoso. Hay que trabajar a una temperatura muy baja y se deben utilizar electrodos de platino y iridio con recipientes de platino, ya que el flúor puede atacar a todos los demás elementos. Bueno, el flúor tiene como características, como algunas de las características, las que vamos a nombrar a continuación. Se combina con todos los elementos excepto helio, neón y argón. Es un elemento, en la naturaleza se presenta como una molécula diatómica. Es capaz de reaccionar con todo átomo de hidrógeno de cualquier compuesto. La madera, el papel, que están constituidos fundamentalmente por celulosa y por lo tanto contienen hidrógeno, reaccionan violentamente con el flúor, se encienden, producen llamas. También los metales reaccionan violentamente para producir sales cuando se ponen en contacto con el flúor. Ciertos metales como cobre, níquel, aluminio y hierro reaccionan en principio con flúor, pero luego se pasivan. Es decir, lo que se produce es una capa protectora sobre el metal y no continúa la reacción. En algo es parecido a lo que charlamos con el caso del aluminio. El aluminio también, cuando reacciona con oxígeno, forma un óxido cuyas características adherentes impide que se desprenda, y por lo tanto esa capa queda protegida, ese metal queda protegido por la capa de óxido. Eso se llama pasivación y ocurre con algunos metales. Perdón, a ver, está, sí, no me olvidé de nada. Justificación, vamos a hablar de la alta reactividad del flúor. Esto es importante. Como decimos siempre, los elementos cabeza de grupo siempre difieren en mayor o en menor medida en sus propiedades físico-químicas respecto del resto de los elementos que constituyen el grupo. El flúor es altamente reactivo. La debilidad del enlace flúor-flúor es importante. Es el primer factor, ¿sí?, de esta molécula diatómica. La distancia que existe entre los dos núcleos de flúor para formar la molécula de flúor es muy pequeña, y se cree que los pares de electrones no enlazantes de cada átomo generan una repulsión entre sí. Por eso el enlace es débil y se puede romper fácilmente, ¿sí? Bien, los enlaces heteronucleares, por ejemplo, flúor con algún otro elemento X, son excepcionalmente fuertes. Entonces, la alta electronegatividad del flúor hace que estos compuestos sean muy polares o iónicos. El enlace hidrógeno-flúor tiene una energía muy alta, 568 kJ por mol, lo que hace que este sea el enlace sencillo más fuerte de los conocidos. Es decir, se necesita muchísima energía para poder romper el enlace hidrógeno-flúor. Obviamente, cuando el flúor reacciona con los metales, se van a formar sales llamadas fluoruros iónicos de gran estabilidad, y esto se atribuye al pequeño tamaño del ion fluoruro.
Entonces, si nosotros vemos la ecuación de Borlandé, sabemos que el factor más importante para la estabilización de una sal sería la energía de red, ¿no? La energía de red es la energía que uno la puede definir de dos maneras, si se acuerdan cuando vimos enlace iónico, como la energía necesaria que debo entregar para formar un molde compuesto, molde fórmula unidad del compuesto iónico sólido a partir de moles de estado gaseoso de sus iones, o al revés, la energía liberada cuando los moles de los iones de estado gaseoso se unen para formar un molde de fórmula unidad al estado sólido. Bueno, mientras más chico sea de cero, que es la distancia internuclear, cuanto más chico sea de cero, entonces este elemento, cuanto más chico sea de cero, entonces más grande, o sea, más negativa va a ser la energía liberada, y por lo tanto más estable va a ser la energía de red. ¿Ok? Entonces, yo creo que más o menos esto es lo que resume las características más importantes del flúor en cuanto a su reactividad. Nos faltaría la capacidad, el potencial de reducción del flúor y del grupo en general. El potencial de reducción del grupo 17 disminuye del flúor al astato. Aquí pueden ver los valores en voltios. Tienen desde 2,87 voltios para el flúor hasta 0,30 voltios para el astato. Ustedes recuerden que un alto potencial de reducción significa una alta capacidad para tomar electrones, y eso está representado en mi reacción. Entonces, si se reduce con gran facilidad, si tiene un alto potencial de reducción, eso significa que va a ser un oxidante poderoso. ¿Sí? Entonces, el flúor es el oxidante más importante del grupo porque es el que tiene el mayor potencial de reducción, pero también es el elemento más oxidante de la tabla periódica. Este poder oxidante va a disminuir a medida que descendemos en la tabla periódica. ¿Sí? Esta disminución de la capacidad oxidante, después vamos a ver que está relacionada con otros parámetros, como uno de ellos muy importante es la energía de hidratación de estos aniones. Pero aquí me gustaría plantear una pregunta relacionada con la diapositiva anterior, que es la siguiente: ¿se puede obtener flúor en el laboratorio por reacción química? No se puede obtener flúor en el laboratorio por reacción química porque no hay nadie, a partir de su fluoruro, por supuesto, ¿no? Porque no hay nadie que lo pueda oxidar de fluoruro a flúor, porque el flúor, es el más oxidante de todos los elementos de la tabla periódica. Y al ser tan oxidante, también esto nos justifica otra cosa. Justifica el hecho de que no podamos obtenerlo en solución acuosa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una electrólisis, como habíamos visto antes, vamos a retroceder aquí, una electrólisis, y nosotros tenemos agua, lo que va a ocurrir es que este flúor
que se obtiene en medio acuoso, inmediatamente va a oxidar el agua a oxígeno. Entonces, en lugar de tener flúor, vamos a tener oxígeno. Aquí, en este punto, les recomiendo que todo lo verifiquen a través de potenciales, de la tabla de potenciales estándar de reducción, o que recurran a los ejercicios o clase extra que pronto les voy a enviar, en donde vamos a explicar cómo se puede predecir los productos de una reacción redox. Muy bien. Entonces vamos a repasar esta parte a ver si está todo completo. Esta es la tabla que demuestra que los potenciales de reducción van disminuyendo a medida que avanzamos, que el flúor es el oxidante más fuerte, que el enlace flúor-flúor es muy débil. Eso está atribuido a que la distancia flúor-flúor es muy pequeña y que hay repulsión de los electrones no enlazantes. Y bueno, solo me queda decir que hay que tener cuidado cuando a uno le preguntan si cómo podría obtener flúor en el laboratorio o en la industria. En el laboratorio a través de una reacción química de ninguna manera, y no se puede, y por una reacción electroquímica, es decir, una reacción no espontánea, entregando energía, siempre y cuando no exista agua. ¿Sí? Tiene que ser un medio anhidro. Bueno, creo que con eso está esta parte de el flúor. Aquí yo les puse la reacción que daría el flúor si hubiese agua en el medio de la electrólisis. El flúor reaccionaría con el agua para dar fluoruro acuoso, oxígeno y protones. Esto tiene un potencial de celda de 1,64 voltios, y como ustedes saben, cuando el potencial de celda es mayor que 0, la celda, esta reacción ocurre espontáneamente porque el delta G va a ser menor que 0. Recuerden la relación que existe entre potencial de celda y delta G, ¿sí? O sea, el delta G estándar sería menos N, el número de electrones intercambiados, por la constante de Faraday, por delta E0, que sería la FEM de la celda de condiciones estándar. Bueno, pasamos ahora a uno de los compuestos del flúor, que es un hidruro, el fluoruro de hidrógeno. Es decir, los hidruros son compuestos binarios en términos generales, formados por hidrógeno y algo más, ¿sí? Aquí tenemos un hidruro, que es el fluoruro de hidrógeno, y que se puede formar por reacción directa entre flúor e hidrógeno, en una reacción que está prácticamente desplazada a la derecha, en una reacción muy explosiva, donde se genera mucho calor. Hay que tener mucho cuidado con esta reacción de formación de hidruros con los halógenos, porque son bastante exotérmicas, ¿sí? Tiene un valor de delta H menor que 0. Entonces, la combinación directa del halógeno con el hidrógeno genera el hidruro. Cuando el gas formado, que sería fluoruro de hidrógeno, es burbujeado en agua, da lugar a una solución ácida llamada hidrácido. Este hidrácido, ¿cómo se va a llamar? Ácido fluorhídrico, ¿ok? Este sería el ácido fluorhídrico. Es un ácido débil y vamos a hacer un par de representaciones
Solo quería decir que se trata de un ácido débil porque la energía de enlace hidrógeno-flúor, a diferencia del enlace flúor-flúor, es alta y por lo tanto la capacidad de la molécula de ceder protones al agua es baja y por lo tanto es un ácido débil, a diferencia del clorhídrico. ¿Está bien? Bien, fíjense que cuando uno quiere hacer una reacción en donde un gas se burbujea en agua o una sal se disuelve en agua, uno la puede plantear de dos maneras. Uno puede escribir fluoruro de hidrógeno gaseoso, simple flecha, agua por encima de la flecha y me da fluorhídrico. Es decir, uno es gaseoso y el otro es acuoso. ¿Está bien? Este es un compuesto covalente polar, mientras que este es un hidrácido o un ácido débil. La otra manera de escribir es escribir el ácido, poner el agua como reactivo con su estado de agregación correspondiente. Perdón, aquí hay un error. Esto es el gas. Fluoruro de hidrógeno gaseoso más agua líquida, que me va a dar fluoruro más hidrógeno, todo con una doble flecha porque hay una constante de equilibrio que no está totalmente desplazada hacia la izquierda ni totalmente desplazada hacia la derecha, ¿sí? Se trata de un ácido débil, hay asociado una constante de equilibrio, entonces le colocamos doble flecha. Bueno, como todo ácido, también se lo puede obtener por desplazamiento, es decir, de su sal. Entonces, yo puedo hacer esta reacción: fluoruro de potasio más ácido nítrico, ¿sí? Más calor me da fluoruro de hidrógeno acuoso más nitrato de potasio. Por supuesto, aquí lo que tengo que hacer luego es calentar y hacer una serie de separaciones. No es muy feliz este método de obtención tampoco, porque hay que generar una separación posterior. El cloro, segundo elemento de este grupo. La palabra cloro significa amarillo verdoso, ¿sí? Es un gas, tiene color y en la naturaleza se encuentra como una molécula biatómica. ¿Cómo se lo puede obtener en el laboratorio? Fácilmente por reacción redox entre cloruro de sodio acuoso, ácido sulfúrico, dióxido de manganeso y calor. En esta reacción, que es típicamente una reacción redox, observen que el sulfato actúa de espectador, el sodio también es un espectador, catión sodio, mientras que el cloruro es oxidado por el manganeso a cloro 0, mientras que el manganeso más 4 se reduce a manganeso 2 más. Industrialmente se obtiene por electrólisis de la salmuera, como ya lo habíamos visto antes, que es una solución concentrada de hidróxido de sodio. Esta primera obtención de laboratorio es una obtención viejísima de los años 1700. Y solamente me quedaba por decirles, bueno, creo que ya se los dije, que las soluciones concentradas de cloruro de sodio hasta 6 molar se conocen con el nombre de salmueras. Bien, cloruro de hidrógeno.
que sería el hidruro correspondiente. En lugar de fluoruro de hidrógeno, ahora hablamos de cloruro de hidrógeno. ¿Cómo se lo forma? También por reacción directa entre los elementos, por combinación directa con cloruro de hidrógeno, se produce en la oscuridad, hay que hacerlo, es una reacción muy explosiva. También, si yo burbujeo el cloruro de hidrógeno gaseoso en agua, lo puedo escribir de estas dos maneras, se obtiene un ácido que es el ácido clorhídrico, que a diferencia del ácido fluorhídrico es un ácido fuerte y por lo tanto está totalmente disociado, y por lo tanto no escribo aquí una doble flecha, sino una simple flecha. El ácido clorhídrico se puede obtener con una concentración máxima de un 36%, peso en peso, y la densidad rondaba más o menos era 1,15 gramos por centímetro cúbico. El cloruro de hidrógeno tiene una gran avidez por el agua, es muy soluble en agua y genera este ácido. El cloruro de hidrógeno también puede obtenerse por hidrólisis de del tricloruro o pentacloruro de fósforo, como se indicó cuando vimos el elemento fósforo en el grupo 15. Bien, la reacción 2 y 3, observen ustedes, es la reacción de cloruro de sodio con sulfúrico y calor. Esto es simplemente el desplazamiento por calor, se forma sulfato ácido de sodio y cloruro de hidrógeno, se lo desplaza de su sal al cloruro de hidrógeno, y luego la reacción continúa para dar sulfato de sodio y cloruro de hidrógeno gaseoso, que si lo burbujeo en agua obtengo el ácido clorhídrico. ¿Sí? Esto puede hacerse para el cloro, pero ya, porque aquí el ácido sulfúrico, ¿cómo está actuando? Esta reacción, ¿es ácido base o es una reacción redox? Es una reacción ácido-base, no una reacción redox. Pero ¿qué pasaría si yo parto de bromuro de sodio, por ejemplo? ¿Obtendría bromuro de hidrógeno? Si yo parto de yoduro de sodio, ¿obtendría yoduro de hidrógeno? Esa es una pregunta que se los dejo planteada para que ustedes observen o practiquen con los potenciales de reducción de estos elementos. Bien, y lo otro que les decía es que la hidrólisis del tricloruro y pentacloruro de fósforo también puede generar, aquí está totalmente disociado porque obviamente es un ácido fuerte, ¿no? Genera ácido clorhídrico y también fosfórico, u ortofosfórico. Un segundo que ahí pasamos. Bien, vamos a ver cuáles son los haluros. Los haluros son la combinación de cualquier halógeno. Recuerden, no sé si se los dije, que halógeno, grupo 17, los halógenos, la palabra significa formadores de sal. Halo es sal y geno, generador, generadores de sales. Entonces, los haluros son sales en general, y es la combinación de un halógeno con otro elemento distinto del hidrógeno, porque si es hidrógeno se llaman hidruros. Sus propiedades, bueno, tenemos desde compuestos iónicos, no volátiles por supuesto, con los grupos 1, 2 y 3, cloruro de sodio, de potasio, cloruro de calcio, hasta elementos covalentes con los elementos del grupo 15, ¿sí?
y 16. Entonces, la síntesis de los haluros se puede lograr de tres maneras diferentes: reacción directa con el elemento, reacción del óxido o el hidróxido con el haluro de hidrógeno, reacción del óxido covalente o del haluro inferior con fluoruros covalentes. Entonces vamos a la primera, reacción directa. Tenemos, yo quiero formar cloruro de sodio. Bueno, directamente enfrento cloro y sodio. Esta es una reacción exotérmica, libera calor, tiene una variación entálpica menor que 0. Si quiero obtener, por ejemplo, si hago reaccionar flúor con oxígeno, se obtiene el óxido de flúor, o el flúor con azufre, ¿sí? Se obtiene el haluro de azufre. ¿Cuál es la diferencia? Que este haluro es iónico, mientras que estos dos haluros son covalentes en distinto grado. B. Con los hidróxidos. Yo puedo obtener haluro haciendo reaccionar el ácido correspondiente o hidrácido correspondiente con un óxido o con un hidróxido del otro elemento. Aquí tenemos el hidróxido de cobalto 2. El estado de oxidación estable al aire del cobalto es el +2, como vimos en complejos, compuestos de coordinación, quería decir. El estado de oxidación estable del cobalto es 2+, a menos que pueda formar complejos con ligandos de campo fuerte o de alto spin, o por lo menos más alto spin que el que estamos viendo aquí. Aquí se genera el haluro de cobalto 2 más agua. Cuando hacemos reaccionar óxido de magnesio, ¿sí?, con el bromhídrico, se forma el haluro del magnesio más agua, y con el óxido de cromo también tenemos el mismo resultado. Bueno, aquí la reacción C corresponde a una reacción entre el óxido de níquel y un compuesto llamado interhalogenado, es decir, el trifluoruro de cloro, ¿sí?, porque está formado por dos halógenos. Entonces me da el fluoruro de níquel, es decir, el haluro. También se obtiene cloro y también se obtiene oxígeno. Estas reacciones son un poco más complejas, cualquiera de ellas. Con que sepan una es suficiente. Es importante también recordar que estos compuestos, trifluoruro de cloro, trifluoruro de bromo, tetrafluoruro de azufre y tetracloruro de carbono, reciben el nombre de agentes halogenantes, porque son capaces de introducir el halógeno y formar este tipo de ceder, digamos, el halógeno y formar los haluros correspondientes. ¿Sí? Es una manera de formar, haluros. Ahora bien, la hidrólisis de los haluros pueden dar, dependiendo del haluro, distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, el tricloruro de boro sólido en agua se hidroliza para generar el hidróxido más el ácido clorhídrico. El tetrabromuro de estaño da directamente el óxido
con el ácido bromhídrico, el triyoduro de fósforo da el yodhídrico y el penta fluoruro de fósforo da el ácido fluorhídrico. Hidrácidos son ácidos que no contienen oxígenos y los vamos a comparar entre sí. La idea es comparar la fuerza ácida, la fuerza como ácido de ellos. ¿Cuáles serían los ácidos que nos interesan y que vamos a estudiar? El ácido fluorhídrico, o mencionar el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. Aquí están sus fórmulas y sus constantes. Como ustedes pueden ver, a medida que descendemos, ¿sí?, la constante ácida aumenta. Si la constante aumenta, como ustedes saben, la constante es igual, la constante de acidez es una constante de equilibrio y es igual a el cociente del producto de las concentraciones del producto, valga la redundancia, dividido la de los reactivos, todo elevado a cada producto, cada reactivo, elevado al coeficiente estequiométrico que corresponda. Entonces, mientras más grande es la constante, más desplazado a la derecha se encuentra la reacción del ácido con el agua y más fuerte va a ser el ácido. Esto, en definitiva, implica que el ácido fluorhídrico, que tiene una constante de acidez muy chica, es un ácido muy débil, mientras que ya el ácido clorhídrico es muy fuerte, bromhídrico muy fuerte y el yodhídrico es el ácido más fuerte de todos. El radio, sí, esto es el radio del elemento, aumenta a medida que aumenta el número atómico y a medida que vamos bajando, digamos, en la tabla y pasando de fluorhídrico a yodhídrico, la electronegatividad de Pauling del compuesto de los fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno disminuye. Entonces, el tamaño del átomo central aumenta significativamente, prácticamente un 100%, al descender en el grupo. Al aumentar el tamaño del átomo central, la longitud del enlace aumenta, con lo cual disminuye la fuerza que hay en ese enlace. El efecto final de todo esto es que el protón se puede liberar más fácilmente y con esto digamos, conduce a un aumento en la acidez del hidrácido. Entonces, para concluir, dentro de los hidrácidos del grupo 7, el ácido clorhídrico es fuerte, el fluorhídrico es el más débil y si tuviéramos que ver, comparar, por ejemplo, entre agua, y ya nos fuimos al grupo 16. Si nos vamos al grupo 16, los hidruros, los dos primeros hidruros serían agua y sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, entre agua y sulfuro de hidrógeno o sulfídrico, ¿cuál es más ácido? Obviamente el sulfídrico, aunque sea un ácido débil. Siempre que descendemos, ¿sí?,
el hidrácido siempre va a aumentar su fuerza a medida que descendemos en el grupo. Oxoácidos. Bien, dentro de los oxoácidos estamos hablando del cloro. Tenemos el primero de todos, es el ácido hipocloroso. Bueno, el ácido hipocloroso es un ácido inestable y que se puede preparar directamente burbujeando cloro en agua a baja temperatura. Esto es en muy baja proporción, la concentración que se logra de ácido hipocloroso es en baja proporción. Esta hidrólisis, podríamos decir, del cloro en agua para dar ácido hipocloroso, cloruro y protones, tiene un nombre especial, porque es una redox en donde el cloro simultáneamente se oxida y se reduce. Esto se conoce con el nombre de desproporción o reacción de metátesis. ¿Sí? Desproporción, también dismutación. El cloro de estado de oxidación 0 pasa a +1 en el ácido hipocloroso. Y también de estado de oxidación 0 pasa a -1. O sea que se oxida cuando da hipocloroso y se reduce cuando da cloruro. Da las dos cosas. Entonces hay que tener en cuenta, practicar cómo se escribe o cómo se escriben, sí, dije bien, las dos hemirreacciones, la de cloro reduciéndose y la de cloro oxidándose. Después se suma todo y se simplifica. ¿Sí? Sí, acá me faltaría decir que por qué puse esto completamente, lo puse separado, porque como es un ácido fuerte, está totalmente disociado. Y este ácido hipocloroso es un ácido débil cuya disociación se encuentra reprimida por la presencia de protones del ácido clorhídrico. Otra manera de generar el oxoácido ácido hipocloroso es por reacción de los óxidos del óxido de cloro en agua para dar hipocloroso. Dos reacciones importantes son las del si nosotros burbujeamos cloro en medio alcalino, se forma el anión hipoclorito, el cloruro y el agua. O sea, sería lo mismo que esto, pero como es en medio alcalino no hay protones. Mientras que lo hacemos en caliente, lo que se obtiene es clorato y cloruro. Esa es la diferencia. Aquí se obtiene hipoclorito en frío y en caliente clorato. ¿Para qué se usan las sales de hipoclorito? Porque estas serían hipoclorito de sodio. Por ejemplo, acá sería hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio más cloruro de sodio, ¿no? La reacción completa. Los hipocloritos son agentes oxidantes poderosos, se lo utiliza a nivel industrial y por ejemplo, pueden oxidar los nitritos a nitratos. Ustedes saben que los nitritos son agentes perjudiciales si se encuentran en agua, sobre todo en agua de bebida para los bebés, porque hay un problema de incompatibilidad. Cuando se absorbe mucha cantidad de nitrito, se produce, hay problemas a nivel de hemoglobina, que es el transportador de oxígeno. También puede reaccionar
con el oxígeno, con el azufre, perdón, oxidándolo a sulfato, y él reduciéndose a cloruro, y también puede oxidar el bromuro a bromato y él reducirse a cloruro. Bien, con esto concluimos la primera parte del grupo 17 y luego continuamos con la segunda parte.